desde Quito, Ecuador. IBF. Familias que aman a Dios y sirven al prójimo. El día de hoy quiero compartir con ustedes el penúltimo mensaje de esta serie que le hemos llamado Familias Heridas. ¿Cuántos estamos siendo edificados por esta serie? ¿Cuántos estamos aprendiendo algo nuevo? Espérense que la serie que viene después es la que complementa justamente esto con la que estaremos cerrando el año. Y quiero decirle dos cosas rápidamente. La primera, ayúdenos a orar por el encuentro de mujeres. Porque con el grupo que tenemos proyectado asistir, el número de personas, nos toca buscar un lugar diferente al que normalmente vamos. Eso ha hecho que se dificulten un poco las cosas. Ayúdenos a orar para que podamos encontrar lugar. Estamos en eso con el encuentro de mujeres. Y la otra cosa, les debo decir que para el 10, sábado 10, ¿verdad, Fechito? Sábado 10 de diciembre es que tendremos nuestra celebración de Navidad. Sábado 10 de diciembre, anótelo desde ya. No lo hacemos aquí el domingo 11 porque este lugar lo ocupa la radio para un evento de la radio y nosotros aprovechamos y vamos a otro sitio a tener nuestro culto de Navidad. Allí podremos traer nuestros invitados y queremos tener las 1000 personas de las que hemos venido hablando. Así que prepárese que ya le vamos a contar cómo va a ser esto. El penúltimo mensaje de la serie Familias Heridas tiene que ver con un elemento que siempre está presente en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido miedo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, me he privado de cosas por el miedo? Casi siempre tenemos ese dicho, ¿y si nos va mal? ¿Verdad? Muy pocas veces decimos, ¿y si nos va bien? A veces cuando enfrentamos algo desconocido, lo primero que ronda nuestra mente y ronda nuestro corazón es el miedo. La Real Academia de la Lengua Española define al miedo como la perturbación por un riesgo o por un daño real o por algo imaginario. A veces tenemos miedo por cosas que solamente están en nuestra cabeza. Y esto dice que nos lleva a huir o a rehusar aquello que consideramos amenazante, arriesgado o peligroso. Y sabe, muchas de las bendiciones del Señor terminan de ser arriesgadas. ¿Usted cree que fue sencillo iniciar esto? ¿Usted cree que fue sencillo pensar que Dios podía hacer algo con nosotros? A veces hay que ser arriesgado y a veces tenemos que hacer cosas que sí, resultan hasta peligrosas, pero el miedo nos priva de eso. Lo que es cotidiano no nos da miedo. ¿A cuántos de nosotros nos da miedo bañarnos, por ejemplo? Aunque, no sé si usted sabe, pero hay personas que han muerto bañándose. Mire, el portero de la selección española en el Mundial 2002 estaba bañándose y de pronto se le cae una botella de una fragancia en el baño, se rompe, era de vidrio, se rompe, sale volando uno de los vidrios, le golpea el tendón de Aquiles y le corta. Y no pudo jugar el Mundial. Hay personas que en el baño se han resbalado, se han golpeado la cabeza y se han muerto. Pero ¿quién de nosotros dice, qué miedo, me voy a bañar? Bueno, excepto los que no les gusta bañarse, ¿no? Pero normalmente el miedo no aparece en las cosas cotidianas, sino en las cosas que no conocemos, o cuando vemos algo que es un poco peligroso, un poco arriesgado. Allí es donde aparece justamente el miedo. Necesito 3 varones. Ya me regresaron a ver los hombres. Machos alfa, pecho peludo, lomo plateado, vengan. 3 digo, 3, vengan. Falta 1. Solo han habido 2 en la iglesia. Ven. Tañita, te voy a pedir que tú tengas cuidado de Rubencito, ¿ya? Ustedes 2 tienen a sus esposas, ¿verdad? Sí, ok. A ver. Les voy a dar algo que es cotidiano para las señoras. Pero para ustedes no tanto. Las señoras se matan de la risa. Ustedes que son varones, macho peludos, lomo plateados, vamos a ver qué pueden hacer con esto. Vamos a organizar una carrera. Van a ir por donde está la Cris, levanta la mano Cris, hasta esa altura, cada uno tomando un carril. ¿Sí? Tome ese carril, exacto, pegado a la pared, ¿sí? Tú pegado a la pared, tú Luchito por la mitad y tú Rubén por aquí, ¿sí? Llegan a esa línea, pisan la cerámica y regresan. ¿Ok? No, está bien ahí. Sí, y pegado a la pared. ¿Cuál es tu nombre, por favor?
Hugo, pegado a la pared. Sí. A ver, hagamos un ensayo. 1, 2, 3. Tocan la cerámica y regresan. Fue normal, cotidiano, sencillo, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora vamos a hacer con algo que las señoras normalmente usan. Escoge uno, Rubencito. Escoge. Ya. ¿Te quedó este? A ver, quítense los zapatos, quítense. Pruébense. Te quedó, ve hasta con la ropa, Rubencito. Tienes que acomodarte de alguna manera. Acomódate. Si está hecho hasta con tu atuendo, ve. ¿Te queda grande, Luchito, o está bien? Perfecto. Tienes que ponerte de alguna manera. Sácate las medias, no sé. Un poco de grasa, no sé. Manteca de oso, ponte nomás. Busca la forma de que te... O quítate las medias, Rubencito. Veamos. ¿Listos? Pero acá arriba. Suban. Trata de ponerte, Hugo, De alguna manera te tiene que entrar. Ve, Rubencito, ya se mete. Aunque sea la puntita de los, eso, la puntita. Eso, ya, Rubencito, ahí está. Ya. ¿Listos? ¿Dónde está la señora? ¿Cómo te sientes? Perfecto. Tú le debes cuidar, Toñita, ¿ok? ¿Sí? ¿Listo, Luchito? ¿Listos? Esperen. ¿Qué sientes, Felicia? Angustia. ¿Qué siente usted? Desesperación, que se vayan a caer. ¿Tú qué sientes, Val? ¿Se dan cuenta? ¿Qué están sintiendo ustedes? Ellos están matados de la risa. Rubencito hasta depilado ha venido. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. A ver quién llega primero. Démosle un aplauso a Rubencito. Gracias, chicos, gracias. ¿Cómo se sintieron ustedes? Con miedo. Ya les gustó, dice. Voy a extrañar, dijo. A ver, Rubencito, tenga su premio. Démosle un aplauso al Rubencito. Gracias, chicos. ¿Cómo se sintieron ustedes los que estaban sentados? ¿Qué sentían? ¿Qué pensaban? Es que hay algo importante que debemos notar. Quiero que noten esto. Mis amigos y mis amigas, hay un elemento fundamental a la hora de tener miedo. Y es que el miedo aparece cuando nosotros perdemos el control de las cosas. Usted sentía miedo porque no era usted la persona que estaba sobre los tacos. Y al ver que querían equilibrarse y querían bajar, entonces, sobre todo las personas que son familiares, amigos, sentían que no podían tener control sobre lo que ellos estaban haciendo, que se podían tropezar y se podían caer. Amigos y amigas, el miedo aparece cuando nosotros perdemos el control. Cuando no tenemos control sobre las cosas, allí tenemos miedo. Miedo, por ejemplo, a perder un familiar. Porque frente a la muerte usted no puede hacer nada. Miedo a que alguien venga y le robe lo que usted está en este momento poseyendo. Usted no puede tener control sobre eso. Miedo a que le llamen del trabajo y le cesen. Las cosas sobre las que no tenemos control nos generan miedo. El mensaje de esta mañana se llama Miedo, el gigante de siempre. Padre, danos claridad, Señor, danos lucidez para poder, Señor, compartir tu palabra, entender tu palabra y tomar decisiones sobre nuestra vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos toque, nos transforme y nos lleve a lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
¿Cuántas personas han tenido miedo a manejar? Creo que todos hemos tenido miedo cuando hemos aprendido a manejar, pero cuando pasan los días, si a estos chicos les damos una semana a los tacos, les prometo que entran allá hasta con la cartera igual a los tacos. ¿Por qué? Porque con la práctica desaparece justamente el miedo. Tenemos miedo a hablar porque no sé si podré controlar mis palabras, no sé si voy a quedar bien, si voy a quedar mal. Tengo miedo a endeudarme porque no sé si voy a poder pagar. Tengo miedo a subirme a un juego mecánico porque por más que grito en la montaña rusa, bájenme de aquí, no me bajan. Tengo miedo a lo nuevo porque no sé si voy a poder controlar lo nuevo. Pero, ¿dónde se origina el miedo? ¿Será que Dios nos diseñó con el miedo como tal o el miedo es consecuencia de? Vamos a la palabra. La primera vez que aparece el miedo en la palabra del Señor tiene que ver con el error que tuvo Adán y Eva. Y después de haber comido el fruto que Dios les dijo, no coman de este fruto, se hicieron delantales porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y Dios llama a Adán y le pide cuentas y le dice, ¿dónde estás? La respuesta de Adán es esta. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Es la primera vez que se menciona la palabra miedo en la Biblia. ¿Y por qué tuvo miedo? Porque estaba desnudo y me escondí. Mire, el miedo es consecuencia del error del ser humano. Porque si nosotros permaneciésemos en el diseño original de Dios, no habría miedo porque estaríamos dentro del plan perfecto de Dios. Mis amigos y mis amigas, el miedo, como consecuencia, en el caso de Adán y Eva, los llevó a esconderse. Y eso también pasa con nuestras vidas. El miedo nos lleva a escondernos. Nos lleva a tener una vida en el anonimato. Nos lleva a perder todos los días nuevas oportunidades que el Señor tiene para sus hijos. El miedo hace que nuestro potencial se esconda, se atenúe. El miedo mata nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros anhelos. El miedo hace que nuestras capacidades sean minimizadas por una sensación humana. El miedo te lleva a la cueva. El miedo te hace simplemente un espectador de lo que está pasando y no te permite que tú seas un protagonista de la vida abundante que Dios ha prometido para ti y tu casa. El miedo hiere a las familias porque nos lleva a ser familias temerosas, incapaces de conquistar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Rubencito se llevó un chocolate y aunque decía, no me entra, ¿qué es lo que terminó de hacer? Encontró la forma, se puso y les ganó a los demás. El miedo priva a las familias de bendiciones que Dios ha guardado para quien busca ser protagonista de una carrera, no un simple espectador. Y así se llama el primer punto, un simple espectador. Jesucristo, después de sanar a la suegra de Pedro en Galilea, se queda enseñando, se queda hablando con la gente. Y hay tanta gente que Jesús en un punto dice, vámonos de aquí. Se suben a una barca y cruzan el mar de Galilea. Del otro lado les esperaba el endemoniado gadareno. Pero en el trayecto pasa algo con Jesús. Jesús se sienta en la barca y seguramente al sentirse mecido en la barca y después de haber estado predicando, compartiendo, la reacción natural de un ser humano, ¿cuál es? Jesús se queda dormido. Y se queda dormido porque estaba con sueños. Y se queda dormido porque estaba cansado. Porque todo el día había estado compartiendo con la gente, enseñando con la gente. Miren, el día que Frechito predique, por ejemplo, yo trato de llamar después como a las 9, 10 de la noche. Porque ¿qué pasa, Frechito, después de que predicas? Y lo mismo me pasa a mí. Las personas que van al encuentro. Llegan el domingo, rendidas, muertas las señoras, se acuestan a dormir. Y muchos de ustedes nos llaman a decir, tengo morados en las piernas, como que si hubiésemos tenido una batalla. Y sí, es una batalla espiritual la que libramos. Jesús, después de haber estado compartiendo con la gente, enseñando, predicando, estaba cansado. Y tan cansado que se durmió en la barca. Y mientras atravesaban el mar, una gran tempestad escapaba de virar la barca. Los discípulos desesperados comienzan a despertar al Señor y le dicen, no tienes cuidado de nosotros, no te das cuenta de lo que está pasando, nos vamos a morir. Jesús responde así. Mateo 8:26 nos dice, Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados?
que poco confían ustedes en ¿quién? Mire, nuestro Señor Jesucristo dormía porque sabía quién tiene el control. En otras palabras, le dice a ellos, ¿no saben quién tiene el control de esto? Dios tenía el control de la situación, pero los discípulos no sabían qué tenían que hacer. ¿Qué hacemos nosotros cuando perdemos el control de las cosas? ¿A quién acudimos nosotros cuando perdemos el control de las cosas? ¿Con quién conversamos? ¿Con quién nos quejamos? Es que mi marido esto, es que mi mujer el otro, es que mis hijos, es que... ¿Vamos donde Dios o a veces buscamos a la gente? Y yo le pregunto, ¿será que su mamá, sus vecinas, sus amigos, sus confidentes pueden cambiar la realidad? No, el único que puede cambiar la realidad es Dios. Y lo que Jesús le dice a sus discípulos es, qué poco confían ustedes en el Señor. ¿Qué hizo Jesús? Sigamos leyendo el mismo versículo, Mateo 8:26. Jesús dice, se levantó. Diga conmigo, ¿se levantó? Se levantó. A ver, una cosa es ser espectador y otra cosa es ser protagonista. Los espectadores simplemente se quejan, hablan, critican, murmuran. Los protagonistas se levantan y toman acciones. Jesús, el protagonista, se levantó y ¿qué es lo que hizo? Ordenó al viento y a las olas que se calmaran y todo quedó muy tranquilo. Ahora, ¿por qué Jesús se levantó y ordenó después de haberles dicho a ellos que poco confían en Dios? ¿Por qué Jesús no se puso a orar y a decir, Padre mío, calma las olas, calma la mar? ¿Por qué no hizo eso Jesús? Les acababa de decir a los discípulos, ustedes no confían en Dios. Y Él se levanta y ordena a las olas, y ordena a la mar, y ordena al viento que se calme. ¿Por qué? Hay algo que debemos nosotros notar. Nuestro Señor Jesucristo fue 100% humano y 100% Dios. Y en este pasaje podemos ver su parte humana de un Jesús cansado, de un Jesús con sueño. Pero también podemos ver la parte divina de un Jesús ordenando a la naturaleza que se sujete a su palabra. ¿Por qué hacía esto Jesús? Juan 10:30 nos muestra el secreto de Jesús. Dice la palabra, yo y el Padre uno somos. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. No se olvide de este pequeño detalle. Jesús se levanta y ordena porque Él es Dios. Porque la naturaleza se sujeta a su palabra, porque Él y el Padre son uno. Eso fue lo que dijo. Mire, muchas familias hemos incorporado al miedo como si fuese un miembro más de nuestra familia. Y hemos dejado que se quede en nuestra barca. No hemos acudido al Padre a decirle, Señor, cambia nuestra realidad. Y lo que hemos conseguido nada más en nuestras casas, en nuestros hogares, es tener hijos heridos por el miedo, hijos temerosos. Hijos que no quieren arriesgar. Hijos que prefieren vivir toda su vida arrendando antes que lanzarse por un proyecto de una casa propia porque alguna vez tuvieron una mala experiencia. Mire, eternos adolescentes en la casa es lo que estamos criando con el miedo. Jovencitos de 50 años que siguen siendo adolescentes que viven en las faldas de mamita porque les da miedo tener una responsabilidad, les da miedo casarse. No levante la mano si es que es usted por si acaso. Estamos criando generaciones que tienen resistencia al matrimonio porque tienen miedo al compromiso. Personas que se están negando a crecer, a conquistar la bendición que Dios tiene para nuestras vidas en nombre del miedo. El miedo te vuelve un espectador de la vida. Te lleva a vivir solamente criticando todo lo que no te atreves a hacer y prefieres vivir escondido, guardándote, cuidándote, anulando el potencial que Dios ha puesto para tu vida, anulando el potencial que Dios ha puesto en ti para que lo transmitas como legado a tus hijos. Eso de esfuérzate y sé valiente, fue en serio. Porque eso nos lleva a confiar en Dios y a caminar aunque tengamos miedo. Si Jesús está en tu barca, esfuérzate y sé valiente, porque Él puede calmar la tempestad. Les dejo este primer pensamiento. La crítica es el tesoro de los espectadores. La bendición del Padre está reservada para los esforzados y valientes.
Si usted se mantiene como un espectador, lo único que va a hacer es un crítico de la iglesia. Pero si usted decide creerle al Señor y aunque tenga miedo, esforzarse y ser valiente y avanzar y caminar, entonces usted y sus generaciones tendrán la bendición que Dios ha reservado para quienes han decidido confiar y creer en Él. Dígale que está a su lado, diga, deja de ser un espectador, diga. Al que está al otro lado, dígale, tienes que ser un protagonista. Dios te quiere siendo un protagonista, no un espectador. Vamos al segundo punto. Librando una lucha se llama el segundo punto. A ver, ¿a cuántos de nosotros nos crea un conflicto en la cabeza pensar que Jesús en algún punto de la vida pudo tener miedo? ¿Cuántos tenemos conflicto de pensar que Jesús pudo tener miedo? Mire, ¿cómo el Hijo de Dios, podríamos decir, cómo el Hijo de Dios puede caer en el lazo del miedo? Si se levanta y le dice a la mar, le dice a la lluvia, le dice al viento que se calme, y ¿cómo puede después tener miedo? Mire, el miedo es una sensación humana y le estoy diciendo que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. ¿Sí sabe que Jesús tuvo hambre? ¿Sí sabe que fue a buscar unos higos en una planta y no encontró higos en una planta y la maldijo? ¿Sí sabe que Jesús estuvo cansado? Le acabo de contar lo que pasó. ¿Sí sabe que Jesús tuvo sueño? Y si tuvo hambre, si tuvo cansancio, si tuvo sueños, porque tenía una parte humana Jesús. Pero sabe, en un momento Jesús se dio cuenta que podía perder el control de las cosas. Porque la fortaleza de Jesús era estar unido al Padre. Por eso lo querían matar, porque Él se atrevía a decir, yo y el Padre uno somos. La noche en que Jesús iba a ser entregado, Jesús se fue a orar en un huerto llamado el huerto de Getsemaní. Y en 3 ocasiones se apartó de sus discípulos para rogarle al Señor y le pidió lo mismo. Un testigo presencial de este hecho es Mateo, el cobrador de impuestos. Y él recuerda este hecho de esta forma. Caminó un poco, se postró en tierra y oró así: Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y es la primera vez que yo veo a un Jesús diciéndole, y la única diciéndole, Señor, yo no quiero. Pasa de mí esto. Cuando habla de copa, no me dejes tomar esta copa. Cuando habla de copa, el significado de copa, dentro de las Escrituras, la copa de Dios tiene que ver con la justicia de Dios. ¿Y por qué Dios iba a ser justo con Jesús? ¿Por qué iba a haber esta justicia? Es que Jesús iba a cargar en su cuerpo el pecado de la humanidad. ¿Y sabe qué era lo que iba a pasar en ese momento? Cuando suba a la cruz y cargue con el pecado de todos nosotros. El principio es que Dios es santo. Y Dios Padre no puede habitar donde está el pecado. Entonces, entre Jesús y el Padre iba a haber una separación. ¿Se acuerda Jesús diciéndole, Padre mío, ¿por qué me has...? ¿Sabe por qué fue eso? Porque Jesús cargaba el pecado suyo y mío. Amigos y amigas, Jesús perdía el control de la situación porque iba a estar solo. Y Él sabía que su fortaleza es el Padre. ¿Qué es lo que estaba experimentando Jesús? Jesús estaba experimentando una sensación humana. Lucas 22:44 nos dice en el mismo pasaje, Él estaba sufriendo mucho y oraba con fervor. El sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. ¿Se imagina lo que estaba viviendo Jesús para que su sudoración parezca gotas de sangre que caigan al suelo mientras Él oraba? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una oración como esa? Lo que estaba experimentando Jesús era un sufrimiento terrible. ¿Qué hubiese pasado si en ese momento Jesús hubiese dicho, no, me da miedo, me voy nomás, escóndame en Galilea? ¿Qué hubiese pasado? La primera victoria de Jesús es esta. Es no haber permitido que el miedo
le quite la convicción del propósito por el cual Dios le había mandado a la tierra. En otras palabras, el miedo no ganó el propósito, la convicción que Jesús tenía. Y es que cuando nosotros desarrollamos en nuestra vida convicciones firmes, el miedo se detiene. Y no es que se va, no es que... No, el miedo estará siempre allí. Hay gente que me dice, oye, vos hablas en la radio y no te da miedo. Sí, a veces sí me da miedo. Claro. A veces sí tengo... A veces pararme aquí sí. Pero ¿sabe? Jesús no se dejó ganar por el miedo porque tenía clara su meta, su convicción, su propósito. Satanás va a atacar tus convicciones y va a buscar paralizarte. Satanás va a buscar que en nombre del miedo te detengas. Satanás va a buscar que no des los pasos que tienes que dar porque te da miedo. No me voy al encuentro de mujeres porque me da miedo, porque dicen, porque claro, Satanás está feliz atacándote con eso. Yo no quiero servir porque una vez a mi papá le hicieron esto, claro, feliz está Satanás escuchando eso. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Eso transmitimos a nuestros hijos en casa. Y nuestra casa se vuelve un hogar temeroso que no conquista los propósitos de Dios. Y Satanás está feliz teniéndonos allí en el congelador, paralizados, quietitos. No te metas mucho en la iglesia, suave, hermano, no traigas a nadie, basta con que vos vayas. Aquí está tu conciencia el domingo, anda un ratito, pon alguito. Suficiente con eso. Pero hoy he venido a decirle algo. Dios tiene una bendición especial reservada para usted y los suyos. No están convencidos. Dios tiene reservado para usted y los suyos una bendición especial. Debemos caminar a la meta que Dios ha puesto en nuestras vidas, dejando de lado el miedo. A veces hasta acompañándonos. A veces está allí. Con miedo, pero haga lo que el Señor le llamó a hacer. Dios está con usted y Jesús ya pagó el precio. Jesús venció en la cruz también al miedo. Jesús resucitó para decirnos, hay victoria en Él. Le dejo este pensamiento, el propósito de Dios se cumple cuando tus convicciones son más fuertes que tus sensaciones. A veces vienen a la oficina, pastor, lo que pasa es que yo siento así como que yo siento. Y les digo, yo siento. O sea, que sientas está bien. Que sientas no es saber que estás vivo. Pero tú no te puedes dejar guiar por las sensaciones, sino por tus convicciones. Y entonces, como me siento triste, como me siento deprimido, y como me siento solo, entonces me llaman unos 2 amigos y me voy a tomar porque me siento solo. Y como no me siento valorado en la casa, entonces ahí le dejo a mi señora. Y como no me siento comprendida, entonces me voy donde mamita. Miren, las sensaciones no pueden ser más fuertes que las convicciones. Para que el propósito de Dios en nuestra vida se active y tengamos una vida con bendición, necesitamos que nuestras convicciones sean más fuertes que nuestras sensaciones. Jesucristo hizo que su convicción pueda más que el sufrimiento que estaba experimentando, sabiendo lo que iba a pasar cuando Él se ha separado de Dios. Vamos al último punto. El último punto dice inevitable victoria. Vamos a este punto, el sacrificio de Cristo en la cruz. Y su victoria sobre la muerte trae para nosotros la misma victoria. Los mismos discípulos que vieron a un Jesús desmoronarse y llorar y orar y clamar y sudar de esta manera, son los mismos discípulos que después lo vieron resucitar, que después lo vieron subir a la gloria del Señor. Y ellos recibieron esta promesa de parte de Jesús. Juan 16:33 nos dice lo siguiente. Nos dice, yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir. Sean valientes. Yo he vencido al mundo. Mis amigos y mis amigas, la fortaleza que nosotros debemos hallar no es en lo que yo puedo hacer. Y cuando hablamos de ser valientes, no estamos diciendo de ser yo el que tengo el comando de las cosas, el control de las cosas. Hay muchas cosas en las que usted no tendrá el control. Y quizás muchos de nosotros tenemos miedo a morir. Quizá muchos de nosotros tenemos miedo a estar solos, porque no depende de nosotros.
Usted no puede hacer mucho para que finalmente aparezca alguien y quiera compartir su vida con usted. Muchos de nosotros tenemos miedo a perder a nuestros seres queridos porque frente a la muerte no podemos hacer nada. Muchos de nosotros tenemos miedo a fracasar porque sabemos que hay condiciones que cuando intentamos algo se pueden dar y yo no puedo tener control sobre esas condiciones. Yo no puedo controlar que haya otro levantamiento indígena y cierren un emprendimiento que yo haga desde el día de hoy. Muchos de nosotros tenemos miedo a ser rechazados y por eso preferimos no entrar a ciertos círculos, a ciertos lugares, porque pensamos que nos quedan viendo mal, que nos resisten. Muchos de nosotros tenemos miedo a ser ridiculizados por la gente. Tenemos miedo a perder nuestra casa, a perder nuestro trabajo, a perder nuestro negocio, porque hay circunstancias que yo no puedo controlar. Los que somos padres tenemos miedo a que nuestros hijos estén lejos. Porque no le puedo dar la sopita, porque no le puedo vestir como yo quiero, porque... Si sabe que hay hogares que los mismos padres tienen miedo que sus hijos se casen, porque ya no van a poder estar al lado, porque qué mujer le tocará. Hay padres que tenemos miedo que nuestros hijos se equivoquen. Tenemos miedo a la pobreza, tenemos miedo a la vejez, tenemos miedo a la ingratitud de la gente. ¿Y sabe qué es lo triste de todo esto? No es solamente que nos consumimos nosotros pensando en todo lo que nos genera miedo. Lo triste es que nosotros eso le transmitimos a nuestros hijos. Y nuestros hijos también tienen temor a iniciar un hogar, a tomar en serio a Dios. Y ellos también tienen temor a iniciar un nuevo emprendimiento. Tienen miedo a endeudarse. Claro, siempre será mejor comprar de contado, siempre será mejor ahorrar, claro que sí. Pero hay algunas compras en las que no tenemos otra. ¿O cuántos tienen $100,000 ahí en el colchón para comprar una casa? A veces es el camino. Buscar un crédito. El problema de esto es que desarrollamos en nuestros hijos una transferencia de miedo que hace que ellos también se priven de las cosas que Dios tiene para sus vidas. Hay personas que tienen miedo a cosas que para otros serían cotidianas. Había un futbolista que tenía terror a subirse a un avión. Y jugaba en un club que estaba en Riobamba. Entonces, por tierra se iban a Guayaquil, a Quito, Ambato, todo. Entonces no subían un avión nunca. Y cuando le tocó un partido internacional, 8 días viajó por tierra a Uruguay, porque le daba miedo el avión. Mire, el problema del miedo es que nos aleja a nosotros de las promesas de Dios y hace que nuestros hijos también se alejen de ella. Les creamos prejuicios a cosas que ellos ni siquiera han experimentado. Paralizamos sus capacidades, detenemos su bendición. La historia universal cuenta algo que me parece súper interesante. Una señora que se llamaba Nancy tenía algunos hijos y uno de ellos fue a la escuela. Y cuando regresó, trajo en su mano una nota y le entregó a su mamá. La señora abrió la nota y era el profesor de la escuela. La nota decía: su hijo es un enfermo mental. No tiene espacio más en esta escuela, por favor, téngalo en casa y enséñele usted. Esta señora se quedó con la nota pensando, leyendo, tratando de asimilar la noticia, mientras su hijo le repetía y le decía: ¿qué dice la nota, mamá? ¿Qué dice la nota? Y se le vino a la mente a la señora decirle: la nota dice que tú eres un genio, mijo. La nota dice que eres un genio y que en la escuela ya no saben qué más enseñarte. Te vas a quedar en casa conmigo, yo te voy a enseñar porque en la escuela ya no saben qué enseñarte.
A los 12 años este niño aprendió a vender periódico. A los 15 años pudo entrar de pasante, digamos así, en una empresa. Mientras en casa iba aprendiendo algunas cosas. Y claro, tenía una mente bastante inquieta. Este señor inventó lo que después llamaríamos el telégrafo. Es el inventor del micrófono, el inventor del foco, del fonógrafo, de las baterías de níquel, de los sistemas eléctricos y muchas otras cosas más. Ese niño al que los profesores le dijeron que es un enfermo mental se llamaba Tomás Alva Edison. Y su mamá cambió el temor de ser tratado como un niño especial, cambió ese temor por la valentía de decirle: eres un genio y yo te voy a acompañar. Nosotros, los que estamos aquí sentados, somos encargados de construir una nueva historia familiar. Quizás usted es de la generación a la que le dijeron que usted nunca va a llegar a nada. Quizás usted es de la generación que le dijeron: ojalá te cases y te vayas. Quizás usted es de la generación sobre las cuales sus propios padres pronunciaron palabras que hasta ahora duelen. No hagamos lo mismo con nuestros muchachos. Nuestros muchachos tienen en Dios una nueva historia que conquistar. Y para que haya un milagro debe haber un enfermo, pues. Para que haya una situación diferente tiene que haber una situación complicada. Y cuando haya este conflicto y cuando haya este momento triste en casa, cuando nos veamos limitados, cuando veamos que no podemos, que perdemos el control, recordemos a los discípulos quejándose, o a un Jesús levantándose y diciendo: confíen en Dios, y ordenando a los vientos que se calmen. Mis amigos y mis amigas, la palabra del Señor, y voy a subir este enlace, lo vamos a subir a las redes para que ustedes lo puedan mirar. La palabra del Señor tiene la frase "no temas" 365 veces. Hay 365 versículos que incluyen la frase "no temas". ¿Sabe por qué? Porque el miedo nos va a acompañar todos los días del año. Todos los días del año vamos a tener miedo de algo, por algo, a algo. Pero para todos los días del año hay una promesa del Señor en la que Dios nos dice: no temas. Una de ellas, Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La convicción de Jesús por la que detenía los vientos era que el Padre y Él eran uno, que Dios estaba con Él. Y esa promesa a través del sacrificio de Jesús también la tenemos nosotros, también nosotros somos hijos de Dios a través del sacrificio de Jesús. Mi Dios no es el Dios del nunca. Nunca vas a tener, nunca vas a llegar, nunca vas a poder. Mi Dios es el Dios del siempre. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y eso es suficiente para decirle al miedo: ¡Ey! Quédate nomás allí, que yo voy a seguir caminando, aunque de reojo te veo. Pero voy tomando de la mano de mi Dios que me dice: no temas. Lucas 12:32, Jesús hablando a sus discípulos: no tengan miedo, mi rebaño, mi pequeño rebaño, porque su Padre quiere entregarles el reino. No tengan miedo, mi pequeño rebaño. Otras versiones dicen: no tengan miedo, mi manada pequeña. El Padre quiere entregar a su pueblo el reino. ¿Y qué es el reino? El reino es el gobierno de Cristo, lo hemos hablado muchas veces. El reino es lo que sucede allá arriba, y cuando dice el Padre nuestro: venga a nosotros tu reino, lo que le estamos diciendo es: Señor, lo que pasa allá arriba queremos que pase acá. Y allá arriba donde Dios reina, no existe desorden, no existe crisis, no existe temor, no existe escasez. Y cuando le decimos venga a tu reino, le estamos diciendo: Señor, lo que pasa allá quiero que pase aquí. Y Jesús dice: no tengan miedo,
mi pequeño rebaño, porque el Padre les quiere dar el reino. Lo que pasa allá puede pasar acá. No dejes que el miedo bloquee. No dejes que el miedo tapone ese túnel que podemos hacer entre el cielo y la tierra, para que lo que pasa allá arriba también pase acá. ¿Será que viviendo nosotros en el reino de los cielos abriremos la refrigeradora y encontremos solo el carbón? ¿Será que pasará eso? Mire, cuando usted se alinea con Dios, la bendición es completa, es integral. Y sí, a veces hay inconvenientes y hay problemas, claro. A veces hay enfermedades y eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros, quiere decir que también a través de la enfermedad Dios nos quiere mostrar su gloria. Y sabe, a veces los enfermos se sanan. Sí. Y a veces también los enfermos se mueren. Pero cuando se mueren, pasan de este reino a ese reino. Y cuando están allá, están viviendo la gloria y la presencia del Señor. Y sabe, a veces acá sufrimos escasez, sufrimos problemas, tenemos inconvenientes. Pero como hay una conexión con el reino, a veces un solo toque del Señor transforma las cosas, o a veces el Señor nos da la sabiduría para reponer lo que hemos roto. ¿Sí se acuerdan los mensajes de atrás, no es cierto? No temas. 365 veces la Biblia lo dice. Las promesas de Dios se cumplen en los valientes. Porque la palabra dice que el reino, el gobierno de Cristo es para los valientes. Y aunque usted tenga miedo, la invitación de esta mañana es a levantarse, a esforzarse, a que le entren los tacos, no sé cómo, pero que le entren. Y a que salga corriendo a conquistar esa promesa de Dios que tiene para su vida. De pronto se cae, de pronto se raspa, de pronto no tiene el control, pero ahí está el Señor tomando de su mano derecha y diciéndole: no temas, yo estoy contigo. Siempre te sostendré, siempre te sustentaré, mi mano derecha estará contigo. Ahí está el Señor diciéndote: eres parte de mi manada pequeña, mi pequeño rebaño. No temas. Pero como les digo, esto está reservado para los esforzados y valientes. Construyamos generaciones que se encaminen en promesas de Dios. Basta de familias que viven secuestradas por miedos humanos. Dios le quiere dar el reino, el gobierno de Cristo, la bendición completa e integral. Pero para que eso pase tenemos que ser tan valientes de levantarnos y decirnos: Señor, yo confío más en ti que en mis sensaciones. Voy a dejar de vivir como he estado viviendo, porque de aquí en adelante voy a entender que tú siempre estarás conmigo, siempre me sustentarás, siempre me protegerás. Y aunque pase alguna cosa mala que yo no sé por qué llega y de pronto hasta pierdo el control de las cosas, yo sé que cuando eso pase, Jesús se levantará y ordenará a los vientos y a la mar que se calmen. No tengas miedo. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de ti la muerte y la vida. Decide a quién le vas a creer. ¿Vas a seguir creyendo tus sensaciones? ¿O definitivamente vas a decir: Señor, llegó la hora de que mi familia cambie el miedo por las certezas, el miedo por la convicción? Y si hasta ahora tus hijos han visto a un papá o a una mamá temerosa, es momento que vean también a una generación de padres que se levantan y que dicen: Señor, yo te creo a ti más que a mis sensaciones, yo te creo a ti más que a mis miedos. Y aunque hoy esté llorando y aunque me caigan lágrimas que parezcan gotas de sangre, yo te creo a ti. Confía. El Señor puede revertir esa situación económica que estás viviendo, puede revertir esa situación familiar que estás viviendo.
esa situación laboral que estás viviendo. Dios puede llegar al corazón de tus hijos, de tu familia, de tus hermanos. A lo que tú no has podido llegar, Dios puede hacerlo. No tengas miedo. Tú haz lo correcto donde nadie te ve. Y disponte a mirar lo que Dios hará en tu favor. Él calmará la tempestad. Aquí termina mi parte y ahora comienza la tuya. Ahora es tu decisión. Pongámonos de pie, por favor. Desde Quito, Ecuador, IBF. Familias que aman a Dios y sirven al prójimo.